¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que quiero tocar un tema bastante importante y es que un análisis de Pepe Escobar hablando sobre pues esta situación, ¿no? Donde ya está en ciernes, un tema que estamos a punto de ir a una fase ya bastante candente de una tercera guerra mundial. Habla sobre estas distintas guerras que hay por parte de la OTAN y es ¿por qué luchamos? Porque hay una, dos, tres. ¿Cuántas de estas guerras de la OTAN hay en estos momentos? ¿Qué tipo de escaramuzas? Y bueno, él comienza hablando sobre, por ejemplo, ¿no? Cómo todo este asunto de este circo del Ringmaster solamente está acelerando este tren de la alta velocidad para la creación de los BRICS, el tema del ascenso del sur global, y es lo que está escribiendo Pepe Escobar, ¿no? Un excelente analista geopolítico y donde esto estamos viéndolo, ¿no? Ustedes veían el plan de Estados Unidos para tratar de hacer esta siguiente guerra que va a ser después de esta guerra comercial, es el guerra de la divisa para proteger al dólar estadounidense a través de las stablecoins y que no es otra cosa más que para tratar de apoderarse de todo este tema de las criptodivisas. Claro, controladas por Estados Unidos y donde los demás, si quieren crear las propias, van a tener que ¿qué? Pasar a por caja y comprarles a los Estados Unidos los bonos que ya entre comillas ya nadie quiere de Estados Unidos. Hay cuestiones en donde ahorita vamos a analizar los temas candentes que van en este sentido. Mira, todos los veteranos de Vietnam y quienes se resistían al reclutamiento reconocerán este origen de este titular de la columna. Ah, sí. Ya no estamos a finales de los años 60, así que ahora hay que renovarla sin la necesidad de la inteligencia artificial y hay que expandirla. Porque de ahora en adelante tengan la seguridad de que todo en el salvaje oeste se van a ver obligados a luchar y a soportar 3 guerras de la OTAN que se van a solapar, ¿no? Occidente, amigos, Occidente colectivo, que no son más que aquellos países miembros de la OTAN y, obvio, del primer mundo, vasallados por Estados Unidos y donde tenemos a Japón, a Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y bueno, obvio, ¿no? Los países europeos. ¿De qué va todo esto? La guerra número 1, mira. Esta es Europa contra Rusia y por supuesto eso ya no es una cuestión de poder. Esta es una guerra directa, áspera y violenta. Y es que considerando esta avanzada podredumbre del frente ucraniano, ya empiezan a proliferar estos nuevos frentes, por ejemplo, el Cáucaso Sur. Operaciones clandestinas en el Mar Báltico, este frenesí de reclutamiento del MI6 en Asia Central, nuevos actos de badhombres en el Mar Negro, especialmente en el caso de Crimea. Ustedes han estado viendo la clase de drones que están sobrevolando el Mar Negro. Ustedes han estado viendo, hablando sobre el tema del Cáucaso, el caso de Azerbaiyán, el caso de lo que se quiere hacer en Armenia, la posición de este corredor que Estados Unidos ya supuestamente han firmado por 99 años y donde esto está prendiendo la mecha ya, porque esto amenaza a Irán, esto amenaza a Rusia y la estabilidad regional, donde esto puede ser una proxy muy peligrosa para esta situación y donde lo que estamos viendo también es que ya están advirtiendo, ¿no? Toda esta clase de destructores que quieren empezar a poner por el mar Báltico y donde pues Rusia ya también está sacando sus submarinos de propulsión nuclear para empezar a patrullar y a mostrar músculo. Esto en cualquier momento se puede prender. Ahora, el coronel Larry Wilkerson lo dijo sucintamente, ¿no? Incluso hice ese videoprograma, amigos. Chequenlo por acá, busquen Larry Wilkerson y es el último video. Así lo dijo sucintamente. Ya estamos en la tercera guerra mundial y de hecho ya estamos inmersos en el extenso preámbulo de la tercera guerra mundial. En aquel directo, este director del circo en Washington DC, la clase multimillonaria y donante que lo respaldan, ellos no tienen ni siquiera una idea, ¿no? Se refiere a Donald Trump, se refiere a todos aquellos que son los que tiran, pues obviamente los hilos detrás de él, ¿no? Está Miriam Adelson, estos gigantes tecnológicos que lo que ellos quieren es lucrar, ¿no? Con el tema de que ahora van a ser los principales proveedores del complejo militar industrial y donde ellos van a pagar, ¿no? Es ganancias para ellos. Pero ¿qué pasa con esto? Mira, Rillard Keynes, que las consecuencias económicas de la paz, ahí escribía, es imprescindible como nunca antes. La historia se va repitiendo. Y sin embargo, no estamos en 1914 ni 1935. Acuérdense, la primera y la segunda.
Ahora podemos entrar en juego con las armas nucleares. Y es que el Kremlin y el Consejo de Seguridad de Rusia ya son conscientes de lo mucho que está en juego. En una reciente entrevista con Kommersant, Sergei Shoigu incluso había presentado algunas de las cifras clave de la OTAN para poder enfatizar esta amenaza que va enfrentando Rusia, donde hay más de 50,000 tanques y vehículos blindados, más de 7,000 aviones de combate. Imaginen la cantidad, ¿no? Es muy peligroso. ¿Acaso habrá el tema para que tengan lo suficiente para contrarrestar 7,000 aviones de combate? Es muy complejo. Más de 750 buques de guerra, 350 satélites militares y civiles y obviamente un inmenso presupuesto para la ofensiva. Bueno, lo que el astuto Shoigu no decía es que cuando llegue el momento decisivo solamente hará falta que el señor Kinzhal, que es este misil hipersónico, el señor Sarmat, otro con capacidad nuclear muy pesada, y el señor Zircon y el señor Oreshnik entreguen unas cuantas tarjetas de presentación estratégicas para paralizar toda la maquinaria de la OTAN en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque por ejemplo el caso de Oreshnik, que puede llegar en minutos a cualquier parte de los países de Europa y destruir completamente bases navales, aeropuertos, búnkeres y bueno, la velocidad que lleva y la cantidad de calor y potencia que tiene esta sin tener que ser nuclear, completamente puede vaporizar los puntos de avanzada. El problema es la escalada nuclear, el problema es la provocación que esto suscitaría y que obviamente es lo que quisieran ellos para también. Y de esto, pues ¿cuál sur global? ¿Cuál economía? Habrá que reconstruir, ¿verdad? Guerra número 2. Esta se trata del imperio del caos en contra de Irán en Asia Occidental. Por ejemplo, con Eretz Israel como actor principal y sustituto. El director de este circo, cuya única estrategia es urdir los negocios turbios para enriquecimiento a sí mismo y de los estafadores del círculo cercano, sueñan con una Asia Occidental centrada en Israel, ¿no? Asia Occidental, entiéndalo por Medio Oriente, ¿no? Que es como se dice de manera primitivista. Aquí, un cruce tóxico en los acuerdos de Abraham 2.0 con el corredor del IMEC, creado como lo había definido Alastair Crooke, un Asia Occidental o Medio Oriente liderado por los negocios centrados en Tel Aviv, con un Donald Trump como su presidente de facto. Y esto a través de este corredor de la conectividad empresarial, poder atacar más allá con los estados del Golfo, penetrando en el corazón del sur de Asia, de los BRICS, para poder interrumpir la conectividad y los corredores de los BRICS. ¿Qué quiere decir, amigos? Pues que todo esto que hay allá en Medio Oriente, en Asia Occidental, la cuestión donde está la conexión, por ejemplo, de China hasta Irán o Pakistán, ¿no? Subiendo todo allí, este Golfo, para poder llegar a la ruta de transporte norte-sur hasta Rusia, ¿no? Que obviamente conectaba todo el contexto de Eurasia, todo este corazón, el contexto de Azerbaiyán, el contexto pasando por Georgia, pasando por Armenia, conectando cuestiones energéticas, llegando a Europa, pasando por Turquía, usando Siria y demás, ¿no? Bueno, ¿quién controla ahora Siria? ¿Quién va a querer hacer esto, pero en un entorno donde beneficia nada más a quiénes, ¿no? Es parte de una lucha, pues esto no es de ahorita, porque creen que surge la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el control que hay en toda esta zona, la guerra contra los bad hombres a la raíz de el 2001, ¿se acuerdan lo que pasó, no? Quienes danzaban felices de que había iniciado esto, y cómo empezaron estas guerras preventivas, ¿no? Que era en contra de aquello, pero nunca vieron dónde estaban, dónde estaban estas armas de democratización masiva, no existían, ¿no? Y al final y al cabo todo era para controlar todo esto. Ahora, utilizar a los árabes en contra de los BRICS, esto no va a funcionar, ni siquiera con Mohammed bin Salman bin Zayed, ¿no? De los Emiratos Árabes Unidos y Mohammed bin Salman de Arabia Saudita. Quienes se han dado cuenta de que esta es la estafa empresarial que solamente va a funcionar si es que hay paz real en Gaza, algún tipo de solución humanitaria para los palestinos y la reconstrucción de la franja. Pero este culto de la muerte de Tel Aviv jamás va a permitir nada de lo anterior. Sus planes es eliminarlos a todos, robar las tierras, erradicar esta cultura, y mientras que continúa esta eliminación masiva totalmente legitimada por la OTAN, este culto sigue
bombardeando todo lo que se encuentra a su paso, perpetrando la balcanización de Siria, expandiendo Eretz Israel. Ustedes lo han visto, incluso al-Yulani tuvo que salir huyendo. Cómo están ahí machacando, cómo siguen expandiéndose. Y esto le va a pasar también al Líbano, esto le va a pasar a Egipto, esto le va a pasar a los vecinos. Y vaya, si no se dan cuenta, tienen que tener cuidado. Guerra número 3. Es la OTAN en contra de China. Ya se ha decidido en la última cumbre de La Haya un parlamento a la continua guerra contra Rusia. Pero en realidad la estafa es mucho mayor. La guerra de la OTAN contra los BRICS, porque esto lo anunciaba casualmente, y esta indescriptible mediocridad holandesa que hace que el expedante noruego Stoltenberg parezca una estrella de la física cuántica, ¿no? Porque aquí el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o Rutti Tutti Frutti como le dicen de manera despectiva, ha amenazado directamente a la India, a China y a Brasil, y les ordena que llamen a Putin para evitar que papá Trump, o Daddy como le decía él, bueno, desate su próxima rabieta arancelaria. Porque era la amenaza: cuidadito y vayan a comprarle cualquier cuestión energética o el fertilizante, agroquímicos a Rusia, ¿no? De la cual dependen económicamente estas naciones, como por ejemplo la India y Brasil sobre todo. ¿Creen que van a doblar la rodilla cuando ya vemos a un Lula da Silva que le dice a Donald Trump: pues si tú nos pones estos aranceles del 50%, no te preocupes, lo vamos a hacer también contigo, y nos quieres poner más, pues nos desvinculamos, ¿no? Una cuestión muy importante. Ahora, Pekín apenas y se preocupa. China humilló al director del circo al no ceder un ápice en la guerra comercial y arancelaria. Rusia humilló al director del circo al no ser coaccionado por este patético alto al fuego, como permitir que la OTAN se rearmara. Irán, no, en el contexto de que, ¿cuál es el fuego? ¿Para que me hagas lo mismo que le hicieron a los iraníes? ¿Para que le hagas lo mismo con estos ceses al fuego que le han hecho a los libaneses? ¿Y qué ha pasado con la eliminación de sus personas o figuras de alto cargo, de científicos, de gente que estaba haciendo las paces o los acuerdos? Y al final los eliminaron. Y Donald Trump se jactaba: jaja, yo lo hice, yo estuve acá en la máxima alianza con Bibi, yo somos el máximo equipo. Y ya no están vivos o ya no están en este mundo estos que estaban haciendo estos acuerdos nucleares, ¿no? Así que más les vale acordar ya. Esa cuestión, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que Rusia va a seguir confiando acá? Es nada más para pasar el tiempo y seguir en esta operación. Irán humilló al director del circo al no haber firmado una rendición incondicional, porque al final los traicionaron, les hicieron este ataque terrorista, esta cuestión de Blitzkrieg, o como es Blitzkrieg, que es este nombre alemán para una operación rápida donde golpearon defensas aéreas, asesinaron a sus principales líderes militares, eliminaron las posiciones de avanzada de municiones, de misiles, y al final no esperaron que iban a poder contraatacar, y lo hicieron. Y machacaron muy fuertemente. Han estado saliendo incluso videos últimamente que, oye, mira cómo atacaron este puerto de Haifa, cómo atacaron la refinería de Haifa, cómo dejaron esta posición de edificios, ¿no? Y la cuestión del desgaste de las municiones de defensa aérea, donde no era suficiente. Y dijeron: ya, vamos a firmar la paz, vamos, cese al fuego, porque ya no podían más. Entonces acá, los Houthis humillaron también a la armada estadounidense, un hecho para los anales militares, al obligar al director del circo a un alto al fuego tras un bombardeo fallido de $1,000 millones. Lula en Brasil está a punto de humillar al maestro de ceremonias al afirmar la soberanía brasileña ante una guerra comercial y financiera descontrolada. Trump incluso amenazaba con grabar este popular sistema brasileño de pagos digitales Pix si se imponen aranceles al 50%. Lula afirmaba que Brasil devolverá el golpe al imperio del caos bajo una ley de reciprocidad. Todo este asunto del maestro de ceremonias del circo, con cada giro de la trama envuelto en varias capas de arrogancia y fanfarronería vacía, solamente va a acelerar este tren de alta velocidad de los BRICS y el sur global, que ahora se va configurando cada vez más como una alianza geoeconómica, geopolítica y geoestratégica de proporciones transcontinentales. Esto se reafirmó en la cumbre de Río de los BRICS, amigos. Todo esto condujo, por supuesto, a lo que he descrito como el nuevo triángulo de Primakov. Es un nuevo RIC, que es Rusia, Irán y China.
con sus alianzas estratégicas entrelazadas, y no es casualidad que varios académicos chinos de alto nivel también estén empezando a conceptualizar el emergente entorno post-occidente, con dos nuevas I de entre los BRICS, Irán e Indonesia, no la India, que deberían de estar en el centro de los BRICS. Pero mientras tanto en Europa, este análisis tricontinental está señalado como los belicistas, belicista más bien, el ministro de Hacienda alemán de BlackRock, ¿no? Friedrich Merz, ha prometido 650,000 millones de euros para los próximos 5 años para gasto militar, con el fin de alcanzar el objetivo de los 5%, ¿no?, que están pidiendo para los miembros de la OTAN para el año 2035. Y eso significa que Alemania se va a ver obligada a recaudar 144,000 millones de euros al año. ¿Mediante qué otra cosa? Medidas de austeridad y deuda, lo que se traduce en enormes impuestos adicionales para consumidor alemán. Este es, en pocas palabras, el programa de todo el occidente fragmentado y el colectivo del futuro cercano. Austeridad para todos excepto para el 0.01%, y guerras de la OTAN, no diamantes, para siempre. ¿Qué piensan de esta posición que se viene? Más guerra, más desestabilización, más aumento de los precios, más precariedad, y obviamente para que todo esto se pueda dar, ¿qué se necesita? Censura, control y una especie de estado como 1984 de George Orwell. Para la Gran Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pongan un pulgar para arriba para apoyar este canal, y si estás en la posibilidad de hacerlo a través de mi Patreon, lo puedes hacer, o incluso aquí abajito están los botoncitos para unirte como miembro del canal, para compartir, para suscribirte, para dar un super chat o incluso un super gracias, que es un corazón que está acá abajo. Nos vemos para el próximo video programa. Se despide Pablo. Compártanlo.